Pues buenos días a todos y me alegro muchísimo de poder estar con vosotros. Pero vaya tela, qué nervios, ¿eh? De estar acostumbrados a que aquí éramos poquitos, de repente está lleno. Por fin, ya se va notando que hay menos restricciones, ¿eh? Y a ver si poquito a poco, en breve ya, nos podemos juntar todos y disfrutar de la comunión, como hace 4 días. O un poquito más. Pues la verdad es que me ha costado el ponerle el título al pensamiento de esta mañana. Estaba dándole vueltas a ver, resulta que hablando con Rubén, ¿te acuerdas? Hablando con Rubén, me dio una idea y yo, cachis, esa es la que tenía que haber puesto. Porque él me decía, reformas a lo bestia. Y era un buen título, como esos programas americanos que hacen esos programitas de reformas y de rehabilitaciones. Pero bueno, el título del pensamiento de esta mañana es Ave Fénix. Me imagino que lo habéis visto. Vale, el título es Ave Fénix. El Ave Fénix, como sabéis, bueno, vamos a poner el PowerPoint porque si no vamos a ir de cabeza. Iremos a contrapié. ¿Me lo proyectas, Max? Ave Fénix. Bueno, todos sabéis más o menos lo que es el ave fénix, así en alguna película lo habéis visto. Es ese pájaro que pertenece a la mitología griega, que entre otras muchísimas cualidades, una de ellas es que cuando ya parecía que iba a morir, resurgía de entre sus cenizas y volvía a estar presente. ¿Vale? Vamos, viene a ser como las velitas esas que te ponen en los cumpleaños, que después de soplar 14 veces, resulta que se vuelve a encender y todo seguro. Pues algo así, ¿vale? Pero en pajaroto. Pues muy bien, pues ese va a ser el tema de hoy, de esta mañana, del pensamiento de esta mañana. El ser conscientes de que Dios no nos da por vencido. Dios no nos deja de lado. Dios nos ama, ha puesto la impronta de su imagen en cada uno de nosotros. Y desde el principio su intención siempre ha sido regenerar, restituir nuestras vidas. Aunque la gente de nuestro alrededor no confíe ya en nosotros. Aunque ya no crean que realmente podamos resurgir. Aunque ni nosotros mismos podamos resurgir, Dios tiene un plan maravilloso para que volvamos a resurgir, para que volvamos a ser esa imagen que Él esperaba de nosotros y que había proyectado. Y como decía, no es por nuestras propias cualidades, nuestras propias capacidades, como el ave fénix, sino única, solamente y exclusivamente por la gracia de Dios. El siguiente. Quiero estirar desde los últimos pensamientos que hemos venido, la línea de pensamientos que hemos tenido de las predicaciones, y quería empezar por la de Ramón, que Ramón nos hacía una pregunta. ¿Está Dios entre nosotros? Y esa interrogante se convertía en una contundente afirmación. Dios está entre nosotros. Luego continuaba Santi recordándonos y advirtiéndonos que nos tomáramos en serio a Dios. Tomémonos en serio a Dios. No podemos vivir un cristianismo light. Dani nos animaba que teníamos que andar por fe. Antonio Vargas, con la noche oscura, ¿verdad? Que nos recordaba que Dios estaba urdiendo un plan, estaba tejiendo un tapiz, que muchas veces las puntadas pasan desapercibidas, pero que a futuro tienen un claro proyecto para nuestras vidas. Y José Antonio la semana pasada nos animaba diciéndonos que el Dios de la alegría y el gozo era nuestra fortaleza. Y hoy vamos a hablar de la rehabilitación, de la reforma, de la restauración. Y quiero que nos vayamos pues otra vez a Nehemías. A Nehemías. Bueno, no lo busquéis porque de momento lo que voy a hacer es un inicio, digamos, como pasa en las noticias, que te hace una avanzadilla, una cabecera y luego ya te retomamos el tema, ¿vale? Pues algo así. Porque no sé si algunos pues son conscientes de Nehemías. Bueno, Israel, como veis, se había alejado de Dios. No había tenido en cuenta a Dios o empezaba a no tener en cuenta a Dios y lo estaba dejando un poco de lado. De manera que se empiezan a notar las consecuencias de no tener a Dios en el centro de sus vidas. De manera que acaba dividiéndose en la zona norte, el reino del norte, y el reino del sur. Pasa tiempo y a pesar de que se han dividido, siguen no teniendo en cuenta a Dios, de manera que se apartan de la protección de Dios, del amparo que Dios les daba. De manera que los asirios conquistan, arrasan con el reino del norte, y poco más tarde los babilonios arrasan con el reino del sur. Imaginaros, desarraigados, en servidumbre, en esclavitud, y sin embargo el reino del norte
A pesar de las circunstancias, acaba diluyéndose porque no tiene en cuenta a Dios. Y el reino del norte desaparece. Sin embargo, el reino del sur hay un pequeño remanente que se mantiene firme en el Señor. Y cuando llega el imperio medo-persa y arrasa con el imperio babilonio, es una tremenda oportunidad para volver a su tierra, a la tierra que Dios les había dado. Nehemías, ahora es cuando nos acercamos verdaderamente a Nehemías. Bueno, Nehemías es un hombre que no ha nacido en el reino de Israel, en la tierra de Israel. Ha nacido fuera, en el imperio persa, probablemente. Sin embargo, es consciente de la necesidad que hay en su tierra y va a volver, el libro de Nehemías, si hay alguien que no se acuerda del libro de Nehemías, a reconstruir la muralla, a ayudar a reconstruir la muralla, a reconstruir el orden político y, por supuesto, a ayudar a Esdras a restablecer el orden espiritual. ¿Vale? Esa sería la cabecera, digamos, para poder entrar ya en lo que es el libro de Nehemías. Muy bien. Pues dicho esto, nos podemos acercar al capítulo 1, que dice: aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada, y sus puertas quemadas a fuego. Tremenda la situación de Jerusalén. Jerusalén está pasando por una gran calamidad. Jerusalén era una ciudad importante, con un tremendo esplendor. Acordaos que era el estandarte de la tierra de Israel. Era el estandarte de la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a su pueblo. La tierra donde fluía leche y miel. Esa tierra que fluía las bendiciones y el ejemplo para la gente que estaba a su alrededor, en sus culturas, para poderles influir. Y en estos momentos están sin muralla alrededor de ella, las puertas quemadas. Hoy en día vivimos sin murallas físicas. Sin embargo, cuando nos acercamos al centro de Valencia, podemos ver vestigios de las murallas en algunas zonas, y especialmente donde se hace más visible pues es en las torres de Serrano y en las torres de Quart. Hoy en día, pues nuestras murallas están escritas en papel, están escritas a través de tratados y de pactos de no agresión, ¿vale? Pero imaginaros en esa época, que no es tan lejana, las murallas no tienen tanto tiempo, o no hacen tanto tiempo que están, pero en aquella época todavía en el pueblo de Israel, imaginaros lo importante que era, en plena ebullición de los imperios que estaban queriendo conquistar y querían conquistar el mundo, en plena expansión, lo importante que eran las murallas. Pues Israel, Jerusalén, tenía las murallas derribadas. Era una ciudad sin ningún tipo de protección. Era una ciudad donde a nadie le apetecía vivir. A nadie le apetecía estar. No había mucha gente viviendo. De hecho, cuando miramos en el capítulo 3 que va Nehemías a inspeccionar la muralla, realmente hay escombros y donde está con su cabalgadura tiene que bajar de la cabalgadura para poder seguir a pie. Porque están todos los escombros por medio, en una zona de tránsito. Y eso lo que refleja es la dejadez que había en ese momento, la falta de interés por la ciudad. La gente estaba más interesada en otras cosas de fuera, estaba mirando otros sitios, estaba mirando sus casas, estaba mirando sus propios intereses. Ya no le importa realmente cuál es la situación de la ciudad, no le importa lo que realmente representaba esa ciudad que era el estandarte de Dios, esa ciudad que era el centro de bendiciones. De manera que Jerusalén ha perdido su esplendor, ha perdido su belleza y ha perdido su gloria. Y sobre todo, y lo más importante, había perdido su identidad. Y en estos momentos, más bien, está siendo el hazmerreír de todos los que están a su alrededor. De hecho, el templo ya no es el lugar que correspondía a ser. Se estaba utilizando para hacer negocios. Incluso se va a utilizar para tenderle una trampa
a Nehemías e intentar matarlo allí. Pero por si fuera poco, además de... Gracias. ¿Os habéis despertado ya? Además de eso, de la parte física que serían las murallas, hay más conflictos internos, porque lo que suele pasar es que siempre hay conflictos internos que acaban, digamos, enredando la vida más. Bueno, pues en medio de esa situación, los gobernantes que estaban en aquel momento estaban explotando a sus propios hermanos a impuestos abusivos. Increíble. Es decir, al final la situación se enreda muchísimo. Seguro que nos ha pasado en alguna ocasión en nuestras vidas que hemos visto situaciones que se enredan y que al final una solución que es tan fácil, algo que parece que es tan fácil como estirar un poquito y ya está, pero claro, arrastra ya tantas cosas, hay ya tantos malos entendidos, hay tantas cosas que se han quedado sin solucionar y que se han ido acumulando y amontonando que ya no apetece ni solucionarlo. Ya se deja y dices, no pasa nada, vivamos así, sí se puede. Y es una pena, una tremenda pena. Porque al final dicen, no me toca a mí, que lo haga otro, ya se apañarán. Es que si él hubiera dicho, si ella hubiera hecho, si esa muralla, si esa parte de la muralla se hubiese levantado, yo podría poner las puertas. Si las puertas se hubiesen preparado, por lo menos la parte de los laterales, podríamos hacer. Y ponemos excusas y se van dejando. De manera que todo se quedaba igual. Todo se queda desolado. Cada uno estaba invirtiendo en sus planes, en sus proyectos, en sus intereses. ¿Y los planes de Dios? Los planes de Dios dejados de lado. No pasa nada. Pero hay una maravillosa noticia. Dios estaba urdiendo un plan, como nos recordaba Antonio Vargas, estaba urdiendo un plan mientras todos iban a la suya. Dios no nos da por vencidos. Dios estaba trabajando y estaba poniendo un maravilloso plan, un maravilloso programa. Rubén, reformas a lo bestia, como en los programas estos. Reformas a lo bestia estaba haciendo. Porque había puesto en el corazón de un hombre, Nehemías, el poner esa disponibilidad, esa disposición para trabajar en las vidas de los judíos. Nehemías estaba en una posición privilegiada. Nehemías era el copero del rey, tenía influencia, tenía economía, tenía una relación personal directa con el rey, tenía siervos, tenía comodidad, lo tenía absolutamente todo lo que cualquiera podía desear. Sin embargo, lo dejó todo. Absolutamente lo dejó todo. ¿Os recuerda a alguien? Seguro que sí, ¿no? A Jesús. Porque realmente eso es un reflejo del plan de Dios, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la creación, para todos y todas las personas de esta creación de Dios. En Filipenses 2 lo dice, Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que bien, genial. Dios tiene un propósito, un plan de restauración para nuestras vidas. Así que, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué tendremos que hacer? Pues, como dice ese conocido programa, ¿os acordáis? 3 briconsejos, ¿vale? 3 briconsejos indispensables para poder restaurar las ruinas en nuestras vidas. Reconocer que hay algo que anda mal, reconocer que somos parte del problema y reconstruir. Y lo primero es que tenemos que reconocer que hay algo que anda mal. Reconocer que hay algo que anda mal. Acordaos, Cristo vino a por los pecadores. Cristo vino a por los enfermos. Cristo vino a los que reconocían que realmente estaban en ruinas sin Él. Y así poder dar vista al ciego, oídos al sordo, piernas al manco. No, al manco piernas, no, al cojo. Estáis despiertos, ¿eh? Al manco darle piernas
y al muerto, vida. Sí, ¿no? Lo he dicho bien. Muy bien. Cada uno según su necesidad. Cada uno según su necesidad. De manera que no podrá hacer con nosotros. ¿Qué podrá hacer en tu vida? Para Dios no hay límites en sus manos. Cuando Dios está con nosotros, eso es. ¿Quién contra nosotros? Pero primero tenemos que reconocer que hay algo mal. Si no, no puede funcionar. No sirve nada eso de poner la porquería debajo de la alfombra. No sirve. Acordaos, cuando Jesús sanaba a alguien, normalmente no solo se quedaba con sanarle. Muchas veces queda reflejado que tus pecados te son perdonados, porque sabía que realmente había algo más importante que la sanación física. Y en alguna ocasión lo he comentado, ¿os acordáis del ciego que Jesús sana en 2 ocasiones, en 2 tiempos? Es como que ha fallado, ¿no? El primer intento falla, es en Marcos 8, el ciego de Bethsaida. Parece que ha fallado. Y le hace un primer intento y le pregunta, ¿qué? Dice, veo los hombres como árboles. Y me encanta, porque es consciente de que no ve bien. Y lo reconoces. Es consciente que no está funcionando los ojos como habían sido creados, con esas facultades. Muchas veces nos conformamos con ver un poco mejor, con estar un poco mejor, con ver un poco mejor que los demás. Y ese no es la actitud. Tenemos que ser como el ciego de Bethsaida. Tenemos que decir, no, queremos más. ¿Por qué? Si Cristo está dispuesto, si Dios está dispuesto a restaurarnos y a ponernos en la situación que deberíamos estar, ¿por qué nos vamos a conformar con menos? Necesitamos el poder ser honestos con nosotros mismos y reconocer que Dios nos puede dar muchísimo más. Pero además de reconocer que hay algo que funciona mal, debemos dar otro paso importante para la restauración. Ese no, este. Reconocer que somos parte del problema. Cuando vemos a Nehemías, vemos que se identifica plenamente con el pueblo. Como hemos comentado antes, Nehemías no había nacido en Israel, en el reino de Israel, había nacido fuera. Sin embargo, Nehemías se identifica plenamente con la situación del pueblo. Fijaros lo que dice en el capítulo 1, os lo leo. Dice, estén atentos tus oídos, está haciendo una oración, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Me encanta porque ¿cómo contrasta la actitud de Nehemías con Génesis 3? Cuando Dios le dice a Adán, ¿tú qué has hecho? Y yo, la mujer que tú me has dado. Ya os apañáis vosotros. Qué tremenda habilidad tenemos los seres humanos para echar balones fuera. No tenemos ninguna responsabilidad de nada. Es espectacular. Y además que tenemos para aburrir, mis padres, mi pareja, mis hijos, la economía, las circunstancias del país, los dirigentes, el pueblo. Somos unos cracks. Somos unos cracks. Tenemos una habilidad tremenda. Pero cuando nos acercamos a Jesús, acordémonos, Él siempre trata de poner la responsabilidad en la gente. Acordaos algún pasaje. Por ejemplo, el joven rico, que se le acerca, que y él le dice, vale, todo perfecto, pero ¿y tú? ¿Y tú? Sígueme, tú haz. Siempre nos pasa y nos traslada la responsabilidad, pero no nos traslada la responsabilidad para sancionarnos, para juzgarnos, para acusarnos, sino para que seamos conscientes que sin Él no podemos hacer nada, que le necesitamos a Él y que Él está dispuesto y disponible para ayudarnos, para ser nuestra ayuda. Y me encanta un libro que es Gracia Divina versus Condenación Humana, un libro muy recomendable, que hace una interpretación muy interesante. Porque dice, acordaos, Dios nunca pasó un mal día. Como creador, nunca ha tenido un mal día. Nunca ha tenido que lidiar con el pecado.
Sin embargo, en Jesús aprende lo que eso significa. Porque Jesús se identificó plenamente con la creación. Jesús se identificó contigo, con tus problemas, con tus necesidades. Y sabe perfectamente lo que es tener un mal día. Sabe perfectamente lo que es tener que soportar la presión. Sabe perfectamente lo que es ser tentado. Y eso es tremendo porque se identifica, nos conoce. Y de manera que, como dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios, en Jesús, empatiza, nos conoce, sabe cuáles son nuestras necesidades. El máximo de identificación lo vemos en Jesús, en la cruz, cargando con lo que nos tocaba cargar a cada uno de nosotros. Muchas veces decimos la muerte, me ha gustado mucho lo que decía José Antonio, la muerte, el sufrimiento también. El sufrimiento es tremendo, es necesario que recordemos eso. Y entonces ahora, sabiendo que ya, por una parte, reconocemos que hay una necesidad y por otra parte, reconociendo que somos parte del problema, otro de los puntos importantes, necesarios e imprescindibles, pues ni más ni menos que es reconstruir. Empezar ya a reconstruir. Ponernos en acción. Empezamos a reconstruir, pero para empezar a reconstruir muchas veces nos vienen dudas. ¿Por dónde empiezo? Porque hay tantas cosas que hacer que no sabemos por dónde empezar. Nehemías en el capítulo 3 dice, es interesante porque es algo muy sencillo, todos lo sabemos. El siguiente tramo lo reconstruyeron los sacerdotes que vivían en los alrededores. Benjamín y Jasub reconstruyeron el sector que estaba frente a sus propias casas. Azarías, hijo de Maseías y nieto de Ananías, reconstruyó el tramo que está junto a su propia casa. Lo repite varias veces, en varias ocasiones. Porque muchas veces empezamos, es que si aquello, es que si lo otro, es que si... Si ahí no tenemos capacidad de influencia, ahí no tenemos capacidad de hacer nada, no depende de nosotros. De manera que lo que tenemos que hacer es empezar por nosotros mismos. Es a la única persona que podemos convencer de que necesitamos un cambio y la única que le podemos ayudar y guiar. Y aún así todo nos cuesta de la marinera, ¿verdad? Pero desde luego debemos trabajar en la edificación, en lo que podamos aportar, todos y cada uno. Y acordaos, muchas veces decimos, es que yo lo poquito que puedo hacer. ¿Os acordáis de la viuda pobre, aquella que entregó 2 blancas y que Jesús ensalzó, diciendo, esta ha dado más que otros muchos? Porque al final no se trata de lo que puedas hacer, sino de proporcionalmente lo que tú te entregas, como hizo Jesús, lo que Jesús se entregó. Pero esta labor es una labor en tándem, no se trata de lo que yo puedo hacer, que muchas veces empezamos a trabajar y nos olvidamos del más importante, que es Dios. Esto tiene que ser una labor en tándem, con esas bicicletas que van 2 pedaleando, pues se trata de eso, de que podamos trabajar junto con Dios en la reforma y en la restauración. Salmos 127 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Y es verdad, Dios debe estar, que no falte ninguno de los dos del tándem, que pedalee tanto Dios, por decirlo de alguna manera, y nosotros. No dejemos que sea Dios el que obre. Esforcémonos, pero tengamos en cuenta que tenemos que contar siempre con la dirección y la ayuda de Dios. Así que recapitulando, diríamos 3 puntos necesarios para reconstruir las ruinas. Reconocer que hay algo que anda mal, reconocer que somos parte del problema y empezar a reconstruir contando con Dios y sobre todo empezando por cada uno de nosotros. Fijaros, Israel restauró, o Jerusalén restauró sus murallas, restauró la ciudad y ya no se apartó nunca más de Dios, no se fue detrás de otros dioses. En Cristo somos la alabanza de su gloria, como dice Efesios 1. Pongámonos en marcha, porque con Cristo tenemos la oportunidad de restaurar las ruinas que hay en nosotros. Lo vemos hoy, lo celebraremos hoy, gracias a ese sacrificio, gracias a esa implicación. La verdad es que cuando nos acercamos a los símbolos, el contenido que tiene, la simbología que tiene es brutal.
Es brutal, es súper profunda, porque dices, es que es identificación, es gracia, es amor, es misericordia, es perdón, es esperanza, tiene una cantidad inmensa de significado. Así que con Cristo tenemos la oportunidad de restaurar las ruinas que hay en nosotros y Él te pregunta hoy, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? No dejemos la oportunidad que nos da para restaurar, para resurgir lo que Dios había pensado para cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga.